En la última semana, a nivel mundial, se han levantado una ola que tiene al mundo en vilo. Primero, la semana pasada Finlandia pasó a formar parte de la OTAN. Para muchos eso no significaría gran cosa, pero Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Ese paso que dio Finlandia le costó a la primera ministra finlandesa el cargo. Perdió en las elecciones, incluso quedó en tercer lugar, porque automáticamente Rusia, que tiene una frontera y muchos pueblos de Finlandia dependen del comercio y del gas natural que Rusia le vendía. Y le fueron cortados automáticamente todas esas facilidades. Y entonces, por esa razón, la primera ministra de Finlandia perdió en las elecciones. Otro tema que también ha levantado una polvoreda muy alta es la visita a Rusia del presidente de Hungría, que llegó a un acuerdo con los rusos para que le sigan supliendo gas natural. Esto rompe con el esquema que hasta ahora había tenido Europa, que se había mantenido en cierta forma monolítica, porque también Turquía tiene un acuerdo de venta, de compra y venta de GLP, de gas natural, para llevarlo a Europa. Otro elemento que también resalta dentro de esta maraña es la situación que se provocó en esta semana, que estuvo a punto de llegar a una guerra entre Grecia y Turquía por una zona que se disputa Grecia, Turquía e Italia en el mar Mediterráneo, que a decir de los técnicos pudiese albergar gas natural o petróleo. Gracias a la intervención de la ex primera ministra de Alemania, Angela Merkel, se pudo disuadir un poquito la presión que se estaba ejerciendo, porque Turquía mandó 20 buques a la zona y un barco de exploración que le acompañaba. Se pudo distender esa situación. Hay que decir que Grecia y Turquía tienen una disputa en la isla de Chipre que está dividida en dos, la parte turca y la parte griega, y que tiene la intervención de la ONU para separar, se dictó un armisticio en el 1974 que provocó que Turquía enfrentara a Grecia y la isla quedó dividida en dos. Una parte se habla turco y en la otra parte se habla griego. Otro conflicto que ha venido suscitándose de manera profusa es la adopción de las medidas que tomó China en esta semana, cuando por la visita a la primera ministra o presidenta de Taiwán a Los Ángeles, que visitó Guatemala y visitó Belice, en una visita a Los Ángeles con escala, pudo juntarse con el presidente del Senado norteamericano, lo que provocó la respuesta inmediata de China. Esta respuesta fue, sin lugar a duda, contundente, porque durante 3 días los chinos bloquearon todo el entorno de Taiwán, provocando ejercicios militares de alto rango y alto nivel, lo que automáticamente tensó las relaciones alrededor de Taiwán. Otro conflicto, fíjense que estamos hablando de situaciones que se están dando, otro conflicto que también suscita la atención es el desplazamiento a Bielorrusia
de una cantidad de baterías antiaéreas de largo alcance, como también a la frontera finlandesa por parte de Rusia. Se dice que Rusia mandó ojivas nucleares tanto a Bielorrusia como a la frontera con Finlandia, y el desplazamiento de A400 y A500, que son los servicios más modernos de detección de misiles y aeronaves, más eficiente que los Patriot, más eficiente que todo lo que Estados Unidos tiene, y con un alcance de 600 kilómetros que detecta todas las aeronaves, drones que estén volando en esa zona. Ellos prácticamente excluyen a todo el mundo. Pero también en esta semana se desató un conflicto que dice o que abre la posibilidad de que Rusia termine cercando a Ucrania en el Mar del Norte y invada Odessa para llegar a Transnistria, que está en un conflicto donde los rusos tienen 1.500 soldados en Transnistria, en Moldavia, lo que pudiese provocar que de Transnistria, Moldavia, Odessa, el Donbass, Lugansk, que son la parte este y oeste de Ucrania, pudiesen estar siendo dominada toda esa franja por Rusia, lo que supone un avance significativo en la guerra. Pero la noticia más importante de la semana fue la filtración de una cantidad de documentos de la guerra de Ucrania y los planes militares de cómo iba a proceder el ejército ucraniano, que está siendo abastecido con 73.000 hasta la fecha, 173.000 millones de dólares en armamentos que incluyen tanques y artillería de última generación, lo que ha supuesto que también se filtraran qué piensa la inteligencia británica, la norteamericana y la misma OTAN, porque se ha descubierto que Zelensky y su entorno tienen cerca de 400 millones de dólares que lo han desplazado a paraísos fiscales de la ayuda que le está brindando la Unión Europea y los Estados Unidos. Este panorama avisora una situación complicada para el mundo, no solamente en el término militar, sino también en el término económico, porque los países del BRICS están reuniéndose con el objeto. Hoy precisamente está Lula da Silva en China y se están reuniendo con el propósito de lanzar una moneda que tenga sustento en el oro, lo que va a suponer el desplazamiento del dólar como moneda hegemónica de intercambio comercial, lo que va a derivar en que las transacciones que se vayan a hacer se harán esa nueva moneda y supondrán el declive económico del poder norteamericano a nivel mundial. Esto así porque hemos venido conversando durante mucho tiempo en este programa y haciendo alusión al nuevo orden mundial, la creación multipolar y no el yugo hegemónico de Estados Unidos, que se había impuesto desde la caída de Rusia, de la Unión Soviética, y que estaba partido en dos bloques cuando la Guerra Fría. Pero a partir de la caída del muro de Berlín y la caída de la URSS y los países del Pacto de Varsovia, esto ha degenerado en que Estados Unidos se convirtió en el policía del mundo, que era el que imponía o el que ha venido imponiendo todas las medidas económicas y la globalización, y ahora ellos quieren recoger
esa globalización porque le dieron paso a China y China se le ha ido con el santo y las limosnas. La situación económica que se vislumbra para toda América o para el mundo es de recesión económica, pérdida de empleo de manera profusa, sobre todo en California, y el aumento de las tasas de interés, lo que va a suponer una recesión económica en los próximos 5 a 10 años. Así que preparémonos para una situación que realmente va a poner patas arriba todo lo que tiene que ver la hegemonía económica que se había sostenido en Estados Unidos. Hasta aquí mi comentario. Bueno, muy bueno, sobre todo muy profundo, ¿verdad? De esa situación internacional que está pasando en este momento, ¿verdad? Así es. ¿Sabe, Máximo, dónde queda Siria, verdad? Claro. ¿Y por qué nieva tanto? En Siria es tan frío. Siria, yo no sabía que Siria. Al día de hoy, la temperatura en Siria está en 7 grados Celsius. Mira cuál es el problema principal de Siria hoy, que es un tema que no lo abordé, se me escapó. Y el día hoy internacional, independencia de Siria hoy. Sí, pero hay una situación. Es el conflicto que se ha generado entre Israel, Siria, Israel, Líbano, Israel, Palestino, y la intromisión en una mezquita en Jerusalén, lo que ha provocado un conflicto un poquito con Marruecos también, porque Israel es el que está supliendo a Marruecos de armamentos y de doctrina militar, porque Marruecos tiene un conflicto con España, en el cual no participaría la OTAN si se da. Porque el acuerdo de la OTAN es en Europa. Si agreden a un país en Europa, no en África. Aunque la división entre África y España es de 14 kilómetros, España tiene 2 ciudades en el norte del Magreb, como es Melilla, que se pudieran ver afectadas por lo que tiene que ver con ese conflicto con Marruecos. Bueno, pues gracias por la información. Bien, vamos entonces a... Bueno, Jonás, te mandé unas noticias ahí. Vamos a verlas, Jonás. ¿Qué está haciendo Jonás?